Hola amigos, nuevamente en este chispazo de información vamos a revelar un poquito nomás sobre el pecado. Eh, el pecado es un tema muy controversial, algo que es un poco difícil de digerir hasta cierto punto. Por mucho tiempo, por mucho tiempo nos han hecho creer, no sé si la palabra correcta es creer, pero nos han inculcado el concepto del pecado en diferentes religiones, en todas en realidad. ¿Okay? Cuando en realidad, según ciertas lecturas de diferentes autores, más que nada, sobre todo hablando de Jesús, hablan de la no existencia del pecado como tal. ¿Ok? Eh, así como se escucha, ¿no? La no existencia del pecado. Ahora, ¿por qué uno puede mencionar, por qué no es que no puede existir el pecado? ¿Por qué no existe el pecado? Recordemos por qué estamos aquí, cuál es el motivo de nuestro nacimiento, cuál es el motivo de nosotros encarnar en esta realidad, en este mundo, o en esas realidades. Básicamente el concepto es netamente experiencial, ya lo hemos hablado. Entonces, el concepto del pecado como tal implica infringir una norma, una ley, ¿ok? Acá hay una sola ley, ciertamente que deberíamos tener en cuenta, que es amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Jesús lo menciona. Respeta al prójimo, trata como deseas que sea ser tratado tú mismo, ¿ok? Y desde ahí básicamente ronda los principales mandamientos, ¿no? Que ustedes recuerdan, ¿no? Los 10 mandamientos. Si ustedes los desglosan de cierta forma, finalmente termina siendo ese único mandamiento que recomienda, que es amar a todos como te amas a ti mismo, ¿no? Porque si tú amas a tu prójimo, no vas a desear ningún mal a esa persona. Por lo tanto, él va a retribuir esa acción, si todos lo aplicaran, al menos. Por lo tanto, el concepto del pecado como tal no es un concepto verdadero, no es que por una serie de faltas o por simplemente faltas vas a caer en el abismo del infierno o en algún purgatorio o algo semejante. Se conoce obviamente como los karma y el dharma, pero incluso el karma y el karma sobre todo eh, tiene un concepto algo diferente en ese aspecto, que es básicamente una culpa que llevas consigo mismo, pero el concepto del pecado como tal no existe. Ahora, ¿por qué decimos que no existe el pecado? A ver, tomemos en cuenta algo. Si el pecado no existe, ¿ok? ¿Qué cosas qué realmente a qué realmente nosotros conocemos como el pecado, como una falta? A qué le mencionamos como una falta? ¿No sería acaso una falta no amar al Padre? ¿Acaso no sería una falta el hecho de no lastimar a tu prójimo? ¿Verdad? Permítame decirles algo más. Si nosotros mencionamos que existe el pecado, eso implicaría también de que Dios fuera un castigador, porque se sentiría ofendido por nuestras faltas, por el pecar. Y díganme ustedes, ¿realmente ustedes creen que Dios es un Dios castigador? Nosotros entendemos que Él no es así. Quizás la iglesia o las iglesias, por no decir solamente una, nos han mostrado un Dios castigador que intenta someter y nos intenta colocar en línea, por decirlo así, por evitar pecar, por evitar faltar. Pero entendamos una cosa, Dios no es un Dios castigador. Nuestro Padre, la fuente, nuestro Dios interior no castiga. Lo que hace básicamente es enseña, nos guía. Y pongamos el ejemplo. Si Dios fuera un Dios castigador, como menciona, cada pecado o cada falta que nosotros haríamos le afectaría a Él. Ahora, ¿ustedes creen que alguien como Él, un ser tan grande y divino, creador de mundos y todo lo que existimos, todo lo que somos, se puede ver afectado por alguna falta nuestra? ¿Realmente pensamos eso? Que
algo que podamos decirle en contra de él le va a afectar. No es, él es todo comprensión, todo amor, y se repite muchas veces. Dios es amor, la Biblia lo dice, hay un montón de oraciones y canciones que mencionan eso, y es verdad, porque él no tiene su comprensión el concepto del pecado, el concepto de tener que justiciar algo. Eso es muy de nosotros, es muy de una idea que nos han implantado para poder mantenernos en control. No es la verdad. El pecado como tal no existe. No hay forma de ofender al Padre. No existe forma. El Padre en toda su magnificencia entiende y comprende todo. Y perdona desde ya porque simplemente está dentro de su comprensión. Por lo tanto no hay forma de ofenderlo. De ninguna manera. Es por eso que el pecado no existe como tal. Nosotros venimos para experienciar, para experimentar la vida en este mundo y la evolución espiritual como tal. Si bien existe hay un dato importante. No existe la justicia divina, existe la justicia espiritual. ¿Y qué quiere decir la justicia espiritual? La justicia espiritual es la justicia que uno mismo da. Cuando uno muere y cae en las faltas que ha cometido, no pecados, en las faltas que ha cometido hacia el prójimo o hacia sí mismo, toma en cuenta esos factores para poder nuevamente continuar con su existencia acá, para nuevamente encarnar, por decirlo así, ¿no? Pero eso es una justicia espiritual que uno mismo se hace a uno mismo. La justicia a uno mismo se juzga. No es que va a venir el Padre, Dios o alguna entidad que intente justiciar o dictar sentencias sobre lo que hiciste o lo que no hiciste. Ese es el motivo por el cual el pecado no existe como tal. ¿Ok? Esta vez nos hemos extendido un poquito más. Esta explicación había que darle quizás aún hay más que hablar acerca de eso. No todos van a estar de acuerdo, pero las cosas son como son. Y piensen un poco, ¿realmente tienen forma ustedes de ofender al Padre? Iniciando por ahí. ¿Realmente creen que no contempla todo tipo de faltas y todo lo que puede estar imaginando? Todo tiene un motivo de ser. Nada en la creación del Padre está al azar. Nada es posible que se pierda. Si nosotros, ya extendiendo un poco más, si nosotros consideráramos el hecho de que el Padre, su creación no fuese perfecta, tendríamos en cuenta el hecho de que, o sí podría entrar en posibilidad de que parte de los seres que han sido creados por Él, espíritus, vayan a un tal infierno como mencionan, ¿no? Y se pierdan. Pero realmente eso no existe. En toda su perfección y en su divinidad como es, está contemplado la falta, está contemplado el hecho de poder retrasarse, el hecho de poder fallar, pero no está contemplado el hecho de que su creación como tal simplemente no haya sido perfecta. ¿Ok? Estas experiencias que vivimos como tal, duras o fáciles, complicadas o complejas, son parte de nuestras decisiones para poder crecer como espíritus. ¿Sí? Por lo tanto, está contemplado dentro del plan, el gran plan del Padre, en donde su creación perfecta se unirá a Él en algún momento. ¿Ok? Ese es otro chispazo de información un poquito más largo que otros, pero ya estamos en contacto en otro momento. Nos vemos.